Vamos a meternos de lleno en un caso legal que empezó con algo que nos podría pasar a todos. Un simple error al registrar una dirección. Pero ojo, que no fue un error cualquiera. Se convirtió en una batalla millonaria sobre nuestros derechos en la era digital. Y esta pregunta es clave, porque en esta historia la respuesta va mucho más allá de una simple corrección. Nos mete en un debate importantísimo sobre la responsabilidad, los derechos y el poder que tienen las grandes empresas. A ver, vamos a desglosar esto. Todo arranca con Miguel Andrés Sarabanda Durán. Él presenta una queja porque su proveedor de salud, la EPS Sanitas, cambió su dirección de residencia sin que él lo autorizara. Y aquí es donde vemos el impacto real, el humano. Este cambio no fue solo un problemita administrativo. El sistema, de repente, lo movió de la capital, Bogotá, a un municipio llamado Tabio. La consecuencia, perdió una cita para una cirugía que ya tenía programada y autorizada. Después de investigar la queja, la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso esta sanción a la EPS Sanitas. Estamos hablando de casi 900 millones de pesos colombianos. Una cifra que, a primera vista, parece increíble por un solo error de dirección, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que algo que parece un simple error con el teclado termine en una multa de esta magnitud? Bueno, la clave está en cómo se manejó la información y la responsabilidad que hay detrás. Como era de esperarse, Sanitas no se quedó de brazos cruzados. La compañía se fue con todo y lanzó una apelación legal completísima, diciendo que la sanción era injusta y desproporcionada. Y para eso se basaron en 3 argumentos principales. El primer pilar de su defensa fue que se había violado su derecho al debido proceso. Básicamente sintieron que les cambiaron las reglas del juego a mitad de camino. En palabras más sencillas, Sanitas dijo, un momento, la investigación empezó porque supuestamente teníamos fallas de seguridad, pero nos terminaron sancionando por algo totalmente diferente y mucho más grave, alterar un documento a propósito. Nunca nos dieron la oportunidad de defendernos de esa acusación. Su segundo argumento fue directo al bolsillo. El castigo, decían, no tenía nada que ver con la falta cometida. Sentían que la multa era escandalosísima para el tipo de incidente que fue. Y esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda vemos su lógica. Esto afectó a una sola persona. No fue una filtración masiva de datos para todo el público. A la derecha, la multa de casi 900 millones. Sanitas incluso mencionó otros casos donde hubo filtraciones públicas más graves y las multas fueron mucho menores. Y para su argumento final, sacaron la artillería pesada legal. Argumentaron que los estaban castigando varias veces por exactamente el mismo error. Este principio, que suena súper complicado, non bis in idem, es la versión legal de no te pueden castigar 2 veces por lo mismo. Sanitas dijo que la multa estaba estructurada de tal forma que lo sancionaba por violar diferentes deberes, pero que todos esos deberes venían del mismo y único error, o sea, un castigo doble. Ok, hasta ahora hemos visto los argumentos de Sanitas, y suenan bastante razonables, ¿no? Pero, ¿cómo respondió la entidad reguladora? Bueno, su contraargumento fue sorprendentemente simple y muy visual. Al final, todo el caso se redujo a una sola prueba clave: el formulario de afiliación original. La discusión no fue sobre firewalls o ciberseguridad, sino sobre lo que estaba escrito en un pedazo de papel. Y aquí está, la prueba reina, como se dice. A la izquierda, la copia que guardó el señor Sarabanda, donde se lee clarísimo, Bogotá. A la derecha, la copia que presentó Sanitas, donde la palabra Bogotá está tachada y encima escribieron Tabio. Para el regulador, esto no parecía un simple error de dedo, parecía una alteración física del documento. Ahora, volvamos al argumento de Sanitas de que todo esto era un problema menor porque solo afectó a una persona. Pues bien, el regulador lo vio desde una perspectiva muy diferente. Estas son las palabras textuales de Sanitas, haciendo énfasis en que se trataba de un solo individuo entre sus casi 3 millones de afiliados de ese entonces. Suena como una gota de agua en el océano, ¿verdad? Pero el regulador le dio la vuelta por completo. Dijo que el problema no era a cuántas personas se afectó, sino de cuántas personas Sanitas tenía la responsabilidad de proteger.
Y aquí está el porqué. Según los propios registros de la empresa, Sanitas manejaba docenas de bases de datos. Solo una de ellas tenía más de 3 millones de registros. Y en total, la compañía era responsable de los datos de más de 43 millones de personas. Y esta fue la respuesta contundente del regulador. Dejaron clarísimo un principio fundamental. La protección de datos no es un juego de números. Violar los derechos de una sola persona es y siempre será un asunto de máxima seriedad. Y esto nos lleva a la gran conclusión, al principio más importante que reforzó este caso, y que nos afecta a todos como usuarios y a todas las empresas que manejan nuestra información. La multa no era solo para castigar, sino que tenía un propósito educativo. Enviar un mensaje clarísimo sobre lo que se espera de las empresas cuando se trata de cuidar nuestros datos. Y aquí está el concepto clave: responsabilidad demostrada. Miren, no es suficiente con tener un manual de políticas muy bonito guardado en un cajón. Las empresas tienen que poder probar, con hechos, que sus sistemas funcionan, que son efectivos y que de verdad protegen la información de la gente en el día a día. Y cerramos con esta idea que nos deja pensando. El caso Sanitas nos muestra que la seguridad de los datos de millones de personas puede depender de cómo se protegen los derechos de una sola. Y nos obliga a preguntarnos, ¿las medidas que protegen nuestra información son realmente tan fuertes como nos aseguran?